nuestra radio. Para Diezmillo, el de Central de Carnes de Hermosillo. Además de la carne de res, te ofrecemos pollo, carne de puerco, productos regionales y mucho más. Tenemos 4 ubicaciones cerca de ti. Plaza Las Villas, Plaza Sacramento en el Boulevard Gaspar Luque, interior del Mercado El Zaguaro, local 22, y en nuestra casa matriz en el Mercado Francisco y Madero. Manejamos mayoreo y menudeo. Somos Central de Carnes de Hermosillo. Búscanos en Facebook. Como pueden observar, el gobierno de Sonora nos ha encargado de elaborar uniformes escolares de alta resistencia y calidad. Las niñas y los niños se exponen al polvo, al líquido, a la comida. Por lo tanto, nos hemos asegurado de que vuelvan a su estado original con una simple lavada. ¿Y podemos probarlos ya? Son paja a la escuela. Son muy resistentes y no les costarán ni un peso a nuestros papás. ¡Regresen, por favor! ¡Los uniformes son para la escuela! ¿Ya probaste los nuevos uniformes escolares? ¿Qué es En la Nube? Un espacio para notas de ciencia, tecnología, actualizaciones, información sobre medio ambiente. Escucha los nuevos lanzamientos y los clásicos del pop en inglés y español. En la Nube. Cada viernes a las 3 de la tarde en Radio Sonora, voz de la cultura popular. Noticias, Radio Sonora. Cortes informativos, el reporte más oportuno. Muy buenas tardes, los saluda Ernesto Gabriel con el corte informativo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este miércoles que enviará una carta a su homólogo estadounidense Joe Biden para denunciar injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a la soberanía del país. El mandatario mexicano apuntó que Estados Unidos también financia a opositores en otros países, lo cual los deja muy mal vistos en el mundo. López Obrador aseguró que esta nota diplomática a Estados Unidos será en buenos términos y recalcó que este apoyo a organizaciones opositoras a su gobierno es una violación flagrante a la Constitución. Continúe con la programación de Radio Sonora, más información dentro de una hora. Cortes informativos. Visita nuestro portal radiosonora.com.mx. Estás escuchando Radio Sonora, nuestra radio. La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Díganme por favor que están disfrutando de esta semana tanto como yo. Hoy fue una mañana de trámites y de que corres y que por un sello a la universidad y luego corres al boletín oficial y luego miles de trámites para que mi hija algún día me pueda mantener. Pero todo es una inversión. Le doy la más cordial de las bienvenidas, le doy el número en cabina 6622-220141, en WhatsApp 6628-472364. Soy Yolanda de Belderrain y sí, está en lo correcto, está usted sintonizando Radio Sonora y el programa de Consultorio en Directo. Hoy vamos a hablar de meningitis. En algún momento hemos escuchado meningitis, creemos que se pega, que se contagia fácilmente, te dicen que tal persona tuvo meningitis y le dices a tus hijos no vayas a ir para allá porque te puedes contagiar. Hoy vamos a saber si realmente es tan fácil de contagiar, si debemos de aislarnos, si debemos de cuidarnos, y para ello nos acompaña hoy el doctor Octavio Martínez Leiva. Él es neurólogo y pues yo creo que él sí puede ampliar todos nuestros conocimientos sobre la meningitis. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias como siempre por la invitación aquí a desmentir algunas cosas, ¿verdad? O corroborar algunas cosas también. Porque luego me dicen, oye Yolanda, bueno, tengo amigas que me dicen, oye, me encanta cuando haces la introducción, me dice, ¿tú analizas el tema? ¿Llevas ya los conocimientos? ¿O qué? Le digo, soy el pueblo, claro. Y el pueblo no sabe. Sí. Soy esa persona que nos está escuchando en la Colonia Modelo,
tal vez en Miguel Alemán, tal vez en Nures, en Caborca, en Sonoita, en Guaymas, Navojoa, tantas personas que nos brindan el favor de su atención y que también desconocemos los temas, doctor. Sí, claro, y son preguntas generales y hay muchas como en meningitis y en todos, ¿no? En todos los padecimientos, tanto neurológicos como no neurológicos, hay a veces muchos mitos y a veces cosas pues que son ciertas, cosas que medianamente son ciertas y cosas que definitivamente pues no lo son. Entonces sí es importante pues hablar a la población general, ¿no? En términos generales sobre este tipo de padecimientos que no son tan comunes como otros, ¿no? Como otras infecciones. Ajá, pero en algún momento de nuestra vida nosotros mismos o alguien de nuestra familia, vecinos, cursan con estas enfermedades y ya sentimos más tranquilidad al tener un poco de conocimiento sobre lo mismo. Sí, de hecho la meningitis es ese tipo de patologías que ya cuando un familiar lo tiene o algún conocido como que empieza a resonar más, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que tenemos que empezar hablando con qué es la meningitis. Uh-huh. La meningitis, las meninges son las capas que recubren el cerebro y la médula espinal y donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que es como una especie de amortiguador del cerebro, vamos a decir, el cerebro está dentro del cráneo y flota en el líquido cefalorraquídeo, por usar algún término. Y esas capas que rodean la meninge, así como la pleura rodea el pulmón, el pericardio, el corazón, cuando se inflama, pues se llama meningitis, ¿no? Inflamación de la meninge. Hay muchos tipos de meningitis. Las más comunes son las meningitis bacterianas y virales, son las más comunes, pero hay veces que hasta medicamentos te pueden provocar meningitis o incluso hay ciertos tipos de cánceres que se pueden infiltrar en el líquido cefalorraquídeo y dar metástasis leptomeningeas o carcinomatosis meningia, y realmente son meningitis, pero son meningitis no infecciosas. Pero en general vamos a hablar y nos vamos a enfocar más en lo que son las meningitis infecciosas ocasionadas por bacterias, virus, hongos, tuberculosis, etcétera. Doctor, ¿cómo nos podemos dar cuenta que tenemos meningitis? ¿Cuáles son los síntomas que nos llevan a un médico, tal vez de primer contacto, para que nos diagnostiquen? La meningitis, su síntoma cardinal es la cefalea o dolor de cabeza. Entonces, al ser un síntoma como muy general, o sea, cualquier cosa te puede dar dolor de cabeza, literal, casi. A veces se presta a que lleguen tarde a la valoración, pero un dolor de cabeza que se acompañe de, generalmente a veces de náusea, de vómitos, son dolores de cabeza fuertes, no un dolorcito convencional, aunque puede haber en diferentes grados. Rigidez de nuca también es un síntoma que puede presentar los pacientes. Y cuando esto empieza a avanzar, pues puede dar otros problemas como alteraciones del estado de conciencia. Hay algo que se llama encefalitis que a veces va combinado con meningoencefalitis, que ya es una infección del encéfalo, del cerebro propiamente, y que puede dar ya cosas más graves como debilidad de un lado del cuerpo, debilidad del otro lado del cuerpo. La misma meningitis como el enlentecimiento de la persona, problemas para hablar, que empiecen a batallar para hablar. Todo esto en el contexto de un paciente pues que trae su dolor de cabeza y estos síntomas agregados, ¿no? Pero el dolor de cabeza y la fiebre, que es el otro síntoma esencial, son los síntomas principales. Entonces, fiebre y dolor de cabeza te lo puede dar cualquier cosa. El COVID, ¿no? Ahora que que está de moda todavía. Entonces, yo les digo a mis alumnos también y a la gente, un dolor de cabeza con fiebre, hay que tener respeto cuando no encuentras un foco infeccioso. Claro que si usted me dice, tengo una faringitis, me duele la garganta y tengo pus ahí o traigo un cuadro respiratorio, bueno, en eso no voy a decir todo dolor de cabeza y fiebre es meningitis, pero ese paciente que de plano no le encuentras de forma inicial, y esto es rápido, ¿no? Porque esto no puedes esperar meses, aunque hay meningitis crónicas también, pero en general estamos hablando en los contextos agudos, porque tiempo es cerebro. Entonces, en un contexto agudo, un paciente con dolor de cabeza, fiebre, que no tenga un foco infeccioso claro, hay que buscar, atención para buscar algo más como esto, porque casi siempre se retrasan mucho el diagnóstico. Sí, y también, como decimos siempre, tendemos a normalizar los síntomas de las enfermedades. Y tienes dolor de cabeza, pues tomas una pastillita para el dolor de cabeza. Traes fiebre, algo para
quitar la fiebre, y así dejas pasar 3 días, y cuando no pudiste hacer más, vas, pero esa meningitis ya va más avanzada, ¿no? Sí, y en cuanto un paciente deje más tiempo, pues más probable que haya complicaciones. Entonces sí es esencial un dolor de cabeza nuevo. Incluso yo creo que es importante dar los datos de alarma de cualquier dolor de cabeza en general, no independientemente de un contexto de meningitis. Pero un dolor de cabeza con fiebre es un dato de alarma. Generalmente hay que buscar algo, fuera de que no... Algo no está bien. Ajá. Un paciente que esté inmunosuprimido, un paciente que esté, por ejemplo, en quimioterapia, los pacientes con diabetes. De hecho, los pacientes con alcoholismo también tienen un mayor riesgo de infecciones, de meningitis, un factor de riesgo. Cualquier inmunodepresión, gente que esté tomando esteroides, glucocorticoides, prednisona, es un factor de riesgo, de hecho, para meningitis también. Entonces, cualquier persona que sea propensa, o pacientes, por ejemplo, que tengan HIV, que sean portadores, que pueden estar inmunosuprimidos, esos pacientes con más razón, o un paciente con cáncer, por ejemplo, son pacientes que un dolor de cabeza hay que atenderlo de una manera más detallada, o le hay que ponerle más atención que una persona que no tiene factores de riesgo y que tiene un dolorcito de cabeza. Pero al final todos podemos tener dolor de cabeza, podemos tener migraña, cefalea de tipo tensional, etcétera, pero ya con fiebre, ahí hay que ver qué está pasando. Sí, no descuidarnos, ¿verdad? ¿Y cómo se diagnostica, por ejemplo? Ya fuiste al doctor, y ¿cuál es el estudio que manda hacer para saber si es meningitis? Normalmente tenemos que realizar algo que se llama punción lumbar, que es picarle la espalda y sacar líquido cefalorraquídeo. Que, por ejemplo, usted ahorita que hace cara fea, vamos a decir, es un procedimiento realmente relativamente sencillo, o sea, tiene bajo riesgo de complicaciones, y ese es el estudio donde nosotros analizamos el líquido y vemos que si cómo está el líquido, si está inflamado primero que nada, porque eso define realmente la infección. Entonces se tiene que hacer básicamente sí o sí. Entonces me ha tocado muchas veces, por ejemplo, hace poquito aquí en un hospital de hecho aquí cercano, que llego con una paciente, tenía como 5 días con un dolor de cabeza que nadie se lo quitaba, nada. Y que le habían echado la culpa a una infección de vías urinarias que realmente estaba muy light, muy ligera. Y le digo, no, pues tengo que hacerte la punción, le digo, para descartar una meningitis. Y precisamente me hizo esa cara de, ay, doctor, qué exagerado. Ajá. No, le digo, es que no tienes un foco infeccioso, claro, y tienes dolor de cabeza, y me llama la atención. Y tenía un poquito de rigidez muy sutil. Hicimos la punción y traía una meningitis. Y en un día le empezamos el tratamiento y empezó a mejorar inmediatamente. Y dice, no, pues ya después sí, ya que mejoró, dijo, ay, canijo, sí estaba mal, realmente me dolía demasiado la cabeza. Entonces, tenemos que hacer eso generalmente. Y se hacen otros estudios como tomografía de la cabeza, a veces resonancia, laboratorios generales, ¿no? Para ver cómo están las defensas en el cuerpo, si sospechas que algún paciente pueda tener HIV o X o Y, pues se harán algunas otras cosas. Pero en general, el diagnóstico más importante es la punción lumbar. Pues vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos, doctor. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Síguenos en redes sociales como @RSonoraFM. ¡Hola! ¿Me recuerdas? Soy Truchín y cuento contigo. Y conmigo para que juntos cuidemos nuestras escuelas. Recuerda que en este periodo vacacional vigilo, cuido y reporto cualquier actividad sospechosa alrededor de nuestras escuelas. Amiguitos, reporta al 911 cualquier situación que llame tu atención. Hagamos equipo. Entre todos la cuidamos mejor. ¡Trucha con mi escuela! Gobierno de Sonora. El Gobierno de Sonora y DIF Sonora te invitan a pasar tus vacaciones en el parque infantil. Diviértete con el trenecito, la rueda de la fortuna, refréscate en el chapoteadero o viaja al espacio con nuestros nuevos lentes de realidad virtual. Te esperamos de martes a domingo desde mediodía hasta las 8 de la noche. Recuerda que contamos con área de juegos inclusivos. Ven y crea momentos inolvidables con tu familia. Sonora, tierra de oportunidades. Es el momento de Sonora.
Porque hoy somos potencia en economía y desarrollo con un aumento histórico del 98.1% en la población económicamente activa, convirtiéndonos en el primer lugar a nivel nacional en la generación de nuevos empleos, lo que se traduce en la detonación de oportunidades e igualdad para todas y todos los sonorenses. Por eso hoy estamos mejor. Por eso hoy es el momento de Sonora. Sonora, tierra de oportunidades. Hey, ¿qué tranza toda la familia que le gusta el rap? Te presentamos Barra Libre. Barra Libre, desde cabina llegamos con las dosis de la cultura, esta es la metamorfosis. Desde la sierra hasta los valles, el desierto a las ciudades del estado, te traemos el detalle. Aquí hay unión como los cables al micrófono, sintoniza el programa, te lo anuncio con megáfono. Radio Sonora está en tus baffles, así que no le bajes, te quedas con el rap y sus paisajes. Barra Libre, todos los viernes a las 6 de la tarde en nuestra radio. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Soy Yolanda de Belderrain. Está con nosotros el doctor Octavio Martínez Leiva, neurólogo. Estamos hablando de meningitis. Pues nos están llegando preguntas, pero antes me están pidiendo su número de teléfono. Es el 6621-571483. 6621-571483. 6622-133417, 6622-133417. Tiene su consultorio en Torre Médica Cima, ¿verdad? Sí, nos encontramos. Doctor, estábamos hablando hace un ratito, pues, conociendo más lo que es meningitis y pues creemos que es altamente contagioso. ¿Cómo se contagia? ¿Es cierto que tienes que tener mucho cuidado? Sí, realmente como decíamos ahorita en el intermedio, es como sacarte la lotería a veces, ¿no? Porque ¿a quién le pasa? Esto se contagia generalmente, tiene que haber una colonización, o sea, las bacterias a través del tracto respiratorio, que es lo más común, o gastrointestinal, o incluso infecciones de vías urinarias, que eventualmente pasan al torrente sanguíneo y eso llega hasta el cerebro, a las meninges. De hecho, las meninges, las infecciones en la cabeza no son tan comunes porque también existe algo que se llama barrera hematoencefálica, que solo lo tiene el cerebro, que es como una especie de doble protección para que no entren tan fácil los patógenos, ¿no? Cualquier cosa, tóxicos, medicamentos. Incluso cuando vamos a dar medicamentos en meningitis tenemos que darla a dosis de caballo, como yo digo, para que absorba el cerebro, porque esa protección previene esas infecciones precisamente. Pero bueno, son infecciones que agarramos pues en la calle, en el ambiente. Algunas sí, sobre todo algunas encefalitis, sí se pueden transmitir por garrapatas o mosquitos como el dengue, incluso puede dar encefalitis. Entonces, hay algunas formas de infección de esa manera, pero la mayor parte de las infecciones son pues que agarramos de forma respiratoria, o también si a ti te hicieron un procedimiento quirúrgico en la cabeza o en la columna, gente que operan de la columna puede terminar con meningitis, porque al final de cuentas a veces abres ahí la dura madre, las meninges, y se mete el patógeno, o infecciones también que terminan con meningitis, o otro tipo de infecciones, no propiamente meningitis, hay abscesos cerebrales y otras cosas, pero no dejan de ser infecciones en la cabeza. Por ejemplo, una sinusitis, una otitis, un problema, una infección en el oído, mastoiditis, que pues están en la cabeza, y si no se tratan bien pueden irse al cerebro y dar problemas en el cerebro. Entonces hay diferentes vías de contagio, pero lo más común, pues como decíamos ahorita en el intermedio, es como sacarte la lotería, porque pues a uno le pasa y al otro no. Exacto, es una lotería, ¿verdad? Sí, hay enfermedades así. Doctor, ¿y qué complicaciones podemos tener si no se trata adecuadamente una meningitis? Es muy diferente una meningitis viral a una bacteriana. Las bacterianas, hasta antes de la era de los antibióticos, estamos hablando pues un siglo atrás, básicamente se morían todos. O sea, tienen una mortalidad muy alta. Las virales, incluso hay unas que son más benévolas que ni siquiera requieren antivirales como tal. Hay muchos tipos de virus, muchísimos. Pero las complicaciones pueden ser la muerte, que es una de ellas, o
que quedes con secuelas neurológicas irreversibles. Una secuela muy común a veces es que quedes con hipoacusia, que no escuchas bien, porque pues, se daña el nervio vestíbulo-coclear o el auditivo, que es el octavo nervio de los nervios del cráneo, y es una complicación común también que puede haber, pero pues también a la larga pueden quedar con crisis convulsivas, con epilepsia. Entonces puede quedar el paciente muy mal si no se diagnostica y se trata a tiempo, sobre todo con las meningitis bacterianas y también algunas virales, y pues las encefalitis ya estamos hablando de algo generalmente grave, de hecho no generalmente, que es algo grave y hay que tratarla. Entonces hay que tratar de encontrar el patógeno. Hay que aclarar que no siempre puedes hacer el diagnóstico del agente específico. La gente le encanta que le digas, tienes infección por Streptococcus pneumoniae, que es el más común. Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, son las bacterias más comunes. Pero la tuberculosis, coccidioido, un hongo aquí en Sonora es bastante común de meningitis. Pero muchas veces de forma inicial no puedes obtener el patógeno. Entonces muchas veces das tratamiento empírico, que ahorita ahondamos un poquito más sobre eso, pero 50% de las veces a veces no encuentras. ¿Por qué? Porque no es tan fácil entrar al líquido cefalorraquídeo y sacar muchas muestras para buscar el agente específico. Y eso hay gente que le genera incertidumbre, pero el chiste es que darle medicamentos para mejorar. No es como cuando uno tiene una infección en la garganta. Te dan antibiótico, pero no... Rara vez te hacen un raspado o te identifican, ¿no? Porque ya sabemos cuáles son las bacterias o los virus más comunes. Entonces eso pasa aquí. Pero bueno, las complicaciones pueden ser muchísimas, con secuelas neurológicas importantes. Doctor, y si hablamos de la lotería, por ejemplo, como decimos que muchas veces no sabemos por qué nos dan tales enfermedades como la meningitis, también en los niños, ¿quiénes son más propensos? ¿Los adultos Pues mayores, actualmente ya niños? va más hacia los adultos por los esquemas de vacunación. Ah, eso, ¿tenemos vacuna para la meningitis? O sea, hay una vacuna del meningococo, ¿no? Sí hay, pero la que se aplica generalmente en niños es la vacuna, la pentavalente, que trae para Haemophilus influenzae tipo B, que es era de las causas más importantes de meningitis antes. Entonces ya ahorita los niños ya han bajado muchísimo el porcentaje de meningitis en niños gracias a eso, y ahora ya se aplica el neumococo. El neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, que ya está en el esquema de vacunación, si mal no recuerdo en niños también, porque cuando yo estudiaba no estaba todavía. Entonces, todo eso previene muchísimo. Las meningitis han bajado muchísimo gracias a las vacunas. Y claro, cualquier otra, el COVID, por ejemplo, el COVID también te puede dar una encefalitis o meningitis. No es algo común, la verdad, pero puede dar. Entonces, si tú te vacunas, puedes prevenir eso. Entonces sí, las vacunas son lo que más ha ayudado a disminuir el número de casos de meningitis. Y por ejemplo, si los adultos estamos de algún modo más propensos a tenerla, ¿es porque hace mucho que nos vacunamos o por qué? No, porque ya empiezan a ver pues que la diabetes, que los factores de riesgo, ¿no? De muchas otras cosas, el alcoholismo, que le digo es un factor de riesgo, la gente que toma esteroides, inmunosupresión de cualquier tipo. Entonces, estamos expuestos al final de cuentas, pero también a los adultos pues se recomienda la vacuna del neumococo y también eso previene bastante. O sea, las meningitis han disminuido muchísimo después de las vacunas. Y como decimos lo de la lotería, pues a uno le puede pasar y a otro no. E incluso puede pasar en gente joven. Acabo de tener un paciente que de hecho él es recolector de basura. Fuerte, 30 años creo que tiene. Y le pegó una meningitis. ¿De dónde? Pues la agarró por ahí, o sea, no es por la basura. No se puede saber. O sea, le pasa a él, pero acabo de tener otra paciente que es ama de casa y tuvo una meningitis. Entonces, a cualquiera le puede pasar. Ese yo creo que es el punto, desde niños hasta adultos. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir, por ejemplo, un brote en una escuela, en espacios cerrados, niños? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prevenir que avance? Decimos que las vacunas de algún modo te dan una cierta inmunidad hacia la meningitis, pero en ocasiones escuchamos que en tal escuela hubo un brote, etcétera. ¿Cómo se puede prevenir? Si hay una persona con meningitis hay que ver, ¿no? Si es meningitis viral o bacteriana. Hay ciertas bacterias, dependiendo de la bacteria, hay algunas que sí podemos dar a las personas, que se recomienda aislamiento y que sí podemos dar a las personas allegadas, incluso antibióticos, incluso en el mismo hospital.
O sea, entre las enfermeras o los que estamos en contacto ya vamos a tomar. Okay. Pero, por ejemplo, un virus, aunque lo traiga el paciente y te lo pase, es poco probable que te dé la meningitis. Entonces, no hay que andar histéricos, vamos a decir, de que se infecten esa varios. alarma. Ajá. Pero claro que sí hay ciertas bacterias que sí se tiene que dar antibiótico profiláctico a las personas cercanas, pero eso ya se lo dirá su médico dependiendo del tipo de meningitis. Pero es rarísimo que haya, no es algo común, pues que se enfermen todos en una familia de meningitis, vamos a decir, no. Se enferma un paciente, ¿por qué? Porque él se le dieron las condiciones para que le pasara esto, porque como repito, el cerebro mismo tiene una doble protección, aunque nos caiga la misma bacteria o el mismo virus a los dos, solo a uno o a uno de cada tantos le puede tener ahora sí que la mala suerte, por usar una expresión, en que esto que siga creciendo, ¿no? Entonces, pero sí hay ciertas bacterias, hay ciertos casos de meningitis que sí hay que aislar al paciente para que no haya menos riesgo de contagio. Ok. Doctor, ¿y qué avances recientes hay en el tratamiento de la meningitis? Me encanta cuando vienen de diferentes especialidades los médicos y siempre nos traen avances, cosas nuevas. Pues mire, es que han avanzado tanto los antibióticos que ahorita hay muchas opciones. Imagínese antes que no había, pues no podías hacer absolutamente nada. Entonces, ahorita hay muchos antibióticos y ya tenemos esquemas bien establecidos de tratamiento. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes con tiempo se diagnostican y se tratan. Pero esto, repito, puede pasarle a cualquier persona. Recuerdo una pacientita que estaba embarazada y perdió a su bebé porque traía la meningitis y era una meningitis por tuberculosis. Ay. Y ya le empezamos tratamiento y los tratamientos duran un año y medio de los medicamentos antifímicos para la tuberculosis. Y se recuperó. O sea, perdió a su bebé, ¿no? Pero lo pongo de ejemplo de que era una persona embarazada, teóricamente sana, pero bueno, a ella le ocurrió y era una meningitis crónica. Sí hay meningitis, cuadros de dolores de cabeza así 1 o 2 meses y que pueden ser meningitis también, o sea, hay meningitis crónicas. La mayoría pues son en general en contextos agudos. La forma de prevención pues de estos casos, si tienes un familiar con meningitis, pues hay que preguntar al médico, al neurólogo que está encargado o al infectólogo sobre qué tipo de meningitis o si es transmisible. Igual se pueden tener sus precauciones generales, no usar cubrebocas y lavarse las manos. Todo ese tipo de cuestiones, medidas de higiene pueden ayudar en ese contexto. Y pues ya en contextos generales pues hay meningitis transmitidas por garrapatas o por los mosquitos como el dengue. Entonces pues las medidas generales que hay que tener con ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya son más generales, ¿no? Doctor, entonces una meningitis diagnosticada y tratada adecuadamente y a tiempo tiene buen pronóstico. En general sí, la mayoría lo recuperamos bien, sin secuelas, pero a veces no es tan fácil, yo les digo, porque es muy desesperante, sobre todo casos complejos que ya tienen muchos días o semanas. Cuando trabajaba en el Hospital General, ahí hay muchos casos de neuroinfecciones muy severas y ya vienen complicados, que a veces traen hepatitis B, HIV, entonces se vuelve más complejo la situación. Pero tratadas a tiempo son un gran porcentaje recuperables. Incluso las virales, como la encefalitis viral herpética, antes tenía una mortalidad del 75%, que ha bajado muchísimo gracias al uso de aciclovir, valaciclovir, de antivirales específicos para eso. Entonces ya tenemos muchas herramientas como para que estos pacientes se nos vayan. Pues qué buena noticia, ¿verdad? Claro. Me encantan esos programas que tienen avances, que nos vienen y nos dicen lo que antes era muy grave, casi mortal, ahora se puede sacar adelante más fácilmente. Sí, hay mucha diferencia en hace 100 años y cada 10 años vamos avanzando. Gracias a Dios. Doctor, muchísimas gracias. Llegó el momento de despedirnos. Gracias a Fernanda Castro, a nuestro operador Salvador Lira, a Michelle Villarreal en redes, a usted, doctor, a usted en casita y a todos. Hasta la próxima.